Bendiciones del Dios del cielo. Bienvenidos a mi canal Mari Rizo. Suscríbete y dale like, por favor. Hoy voy a compartir con ustedes mi testimonio de cómo Jesucristo me sanó. Todos sabemos que Jesucristo sanaba a los enfermos y a los endemoniados. También él compartía las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios. En el Santo Evangelio, según San Lucas, versículo 8 del 40 al 56, aprendemos sobre la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sana de un flujo de sangre que ella tenía por 12 años. Entonces, aquí dice, en San Lucas 8:40 dice, que ella tenía así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Así que si tú tienes una enfermedad, tú puedes clamar a Jesucristo que te sane y Él te va a sanar, Él te puede sanar. Porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Así dice su palabra. Vamos a leer su palabra en San Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, todo su dinero, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gloria a Dios. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, pero yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces Jesucristo dijo, yo sentí que salió poder de mí, alguien me tocó. Entonces la mujer le dijo le dijo que ella era la que la había tocado. Entonces Jesús le dijo, ve en paz, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve con paz. Gloria a Dios. Aquí miramos que Jesucristo iba, donde Él iba, Él sanaba a los enfermos porque grande es su misericordia. Y Él todavía está haciendo lo mismo. Él todavía está haciendo lo mismo. Y les quiero compartir a ustedes que así como esa mujer que estaba enferma, yo también tuve un flujo de sangre por 4 años y me acerqué a Jesucristo y le pedí que me sanara. Hice ayuno por 3 días. Recuerdo que hice un ayuno de 3 días, ayuno y oración, pidiéndole a Jesucristo que me sanara porque ya no aguantaba más. Yo tenía como tenía 2 quistes en mis ovarios y no paraba de sangrar, sangré por 4 años y yo ya estaba desesperada como esa mujer, ya no sabía qué hacer, no había medicina para mí, no había una pastilla, no había nada que parara ese flujo de sangre, solo Jesucristo puede parar ese flujo de sangre. Entonces clamé a Él, le dije, Dios, Jesucristo, sáname, perdona mis pecados, porque lo que pasa es que yo me había alejado de Dios, me había alejado de Jesucristo, o sea, no estaba obedeciendo sus mandamientos. Mm, en la palabra de Dios, en el versículo de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 3, del 15 al 16, Jesús habla sobre cuando nosotros somos tibios, que, que tenemos un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? O sea que no quieres obedecer los mandamientos de Dios, que estás pecando. Tienes un pie en la iglesia y otro en el mundo.
y no te decides y no quieres arrepentirte de tus pecados o no sabes cómo vencer ese pecado. Pero Dios permitió que yo me enfermara mm, para hacerme volver a Él. Eso es lo que yo pienso, que Él permitió que yo me enfermara con ese flujo de sangre para que yo regresara a Él y me arrepintiera, porque me costó mucho regresar a Él hasta que estaba en ese punto de que ya sentía que ya no podía más, que me iba a morir. Y entonces clamé a Jesucristo y me arrepentí y Él me sanó. Gloria a Dios. Él me sanó. Recuerdo que yo escuchaba las prédicas del evangelista Gille Ávila y eso me ayudó mucho. El hermano Gille Ávila me ayudó mucho porque, o sea, me ayudó mucho en el aspecto de la fe, porque cuando yo clamé a Jesús que me sanara, Jesucristo me oyó y me respondió al cuarto día. Él me dijo, te voy a sanar. El Espíritu Santo me habló y me mandó a leer San Mateo 11. Cuando, y San Mateo 11 dice así su palabra. Cuando él dice, ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Cuando Jesús sanaba, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Así que Jesucristo sigue sanando. Así como sanaba en el tiempo pasado, lo sigue haciendo en este tiempo. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Recuerdo que yo le dije, ya no aguanto más, perdóname, me arrepiento. Y al cuarto día el Espíritu Santo vino hacia mí y me dijo, ve y lee este versículo que le acabo de leer, San Mateo 11 del 1 al 5. Así que Jesucristo sigue sanando, igual que ayer, hoy y siempre, sigue sanando. Solo tenemos que buscarnos y arrepentirnos de verdad para que Él nos sane. También cuando nos alejamos de Dios es muy peligroso porque podemos perder nuestra salvación y Dios no quiere que perdamos nuestra salvación. Por eso dice en Apocalipsis 3 del 15 al 16 que dijo Jesús, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice Jesucristo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo Jesucristo. Entonces, Dios quiere salvarnos, Él no quiere esto para nosotros. Entonces Él dice, arrepiéntete y vuelve a mí y deja de pecar. Entonces, cuando yo me arrepentí, Jesucristo me habló, el Espíritu Santo me habló y me sanó, gracias a Dios. Pero recuerdo que yo no fui sana instantáneamente como la mujer de flujo que sale que está en la Biblia. Yo no fui sana instantáneamente, o sea que tuve que pelear por mi sanidad, porque una vez que Jesús me dijo que me iba a sanar en San Mateo, cuando leí ese versículo de San Mateo 11, del 1 al 5, yo sabía ya que Jesucristo me iba a sanar, porque cuando Dios te da una palabra, Él la cumple, porque Él es fiel y verdadero. Entonces, yo sabía que Él me iba a sanar, claro, yo tenía la fe y todo, que Él me iba a sanar, pero a veces estaba sangrando y yo decía, no, pero Dios, Jesucristo me dijo que me iba a sanar y sigo sangrando, pero me acordaba del hermano Gille Ávila porque yo lo escuchaba mucho y, y él siempre decía, tienes que pelear, tienes que pelear por tu palabra, tienes que pelear por lo que Dios ya te dijo con tu fe, con la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos robarnos esa semilla que Dios nos dio, esa palabra de salvación o lo que te haya dicho Jesucristo, Dios, lo que te haya dicho Jesucristo.
Él lo va a cumplir, pero tú tienes que permanecer creyendo que Él lo va a hacer. O sea, tu fe, siempre mantener tu fe ante todo. Entonces, yo recuerdo que yo peleaba con la palabra de Dios. Yo me acordaba que el hermano Gigi Ávila decía, cuando venga el diablo tratando de hacerte sentir mal, tú le tienes que responder así: por sus llagas hemos sido curados. Es mentira, diablo. Yo soy sana en el nombre de Jesucristo, porque ya Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por nuestra libertad, por nuestra salvación y por nuestra sanidad. Así que yo recuerdo que yo decía eso todo el tiempo. Por sus llagas hemos sido curados. Estoy sana. Mentira, diablo. Y seguía declarando la palabra de Dios que está en la Biblia. Y hasta que me sané. Ya después dejé de sangrar. Gracias a Dios me sané. Y gracias a Jesucristo le doy infinitamente gracias por haberme perdonado y sanado y salvado también. Entonces, este es mi testimonio de cómo Jesucristo me sanó. Y yo les digo, no se alejen de Dios, no se alejen de Jesucristo, obedézcanlo siempre. Siempre hay que obedecerlo, porque su palabra dice que Dios no puede ser burlado. Recuerdo que yo le dije a Jesucristo, no me dejes, perdóname, me arrepiento, no volveré a fornicar. Y Jesucristo me perdonó. Así que si tú confiesas tu pecado y te arrepientes y no lo vuelves a hacer, Jesucristo te va a ayudar, Jesucristo te va a perdonar, Jesucristo te va a sanar, Jesucristo te va a salvar. Porque recuerdo que antes de que me enfermara, yo recuerdo que el Espíritu Santo ya me había hablado antes de que me enfermara, pero yo no le hice caso. Una vez, ya casi estaba a punto de irme a dormir, me acosté a mi cama, eh, el Espíritu Santo me habló, estaba acostada y de repente el Espíritu Santo me habló y me dijo, Romanos 6. Y yo dije, Romanos 6. Y fui a leerlo a la Biblia y dice, en Romanos 6, dice 6:14, dice, muertos al pecado. Quiere decir que no somos esclavos del pecado ya. No, cuando estás en Cristo Jesús, cuando te conviertes a Jesucristo, debes dejar atrás el pecado y obedecer a Dios. No debes de dejar que el pecado te controle o que que te controle o se aseñoree de ti. Dice que debemos dejar nuestro viejo hombre atrás, no debemos hacer más lo que hacíamos antes. Ya no hacerlo más. Muertos al pecado, dijo el apóstol San Pablo en Romanos 6. Dice que en Dios no hay injusticia también, que Dios es justo y que no hace acepción de personas. Él no va a decir, oh, tú eres tal persona y te perdono aunque estés pecando. No, Él es un Dios justo, dice que no hace acepción de personas, que nadie puede escapar del juicio de Dios y que Dios no puede ser burlado. Pero Jesús es misericordioso y perdona nuestros pecados, pero debemos arrepentirnos de verdad, de todo corazón, porque Dios no puede ser burlado. Pero Dios es grande en su misericordia y hay poder en el nombre de Cristo, poder para sanar, poder para liberar, poder para restaurar. Así que yo te animo que no peques más y que estés caliente, no tibio. Bendiciones del Altísimo. Eh, Aquí yo me llamo Mari Rizo y este es mi testimonio y espero que les sea de mucha bendición. Vamos a orar. Padre amado,
aquellas personas que están alejados de ti. Ayuda a los que se arrepientan, Dios. Tu palabra dice que tú eres el buen pastor, Jesucristo, que tú has dado tu vida por las ovejas, Dios, y que cuando nosotros nos alejamos, somos esas ovejas perdidas, pero tú estás allí, Señor, esperando la oportunidad para salvarnos de nuevo, Jesucristo. Gracias, amado Salvador. Yo te pido que si hay una oveja perdida allá afuera, detrás de estas cámaras, y esté mirando este video, tú lo salves, Jesucristo, así como tú me salvaste a mí cuando estaba perdida, tú me salvaste de nuevo y me sanaste. Gracias, Jesús. Salva a los que están perdidos y vuélvelos a tu redil, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.